conversar con las fuerzas de seguridad que hoy están en barrios de emergencia, en barrios complicados. Le apuntan con el arma al bebé. Le sacan el celular, Richard. Es una marcha contra la inseguridad. Una de las consignas de esta marcha, seguridad y justicia. Jueces justos, esclarecimiento de delitos, no a las salidas transitorias, no a la libertad condicional. Basta de muertos por inseguridad. ¿Se sienten seguros? Soy Macarena Garrone, periodista y la host de este podcast llamado Con Toda Seguridad, que produce la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Católica Argentina con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer. Yo soy Sebastián Basso, coordinador académico del programa ejecutivo en Política y Gestión de la Seguridad que se dicta en la Universidad Católica Argentina. Las encuestas de opinión colocan a la inseguridad como una de las mayores preocupaciones de la sociedad argentina, y las campañas de los políticos siempre hacen hincapié en estos temas. A ver, tanto se habla de esto, pero ¿qué es la seguridad? Internet lo define como ausencia de peligro o riesgo, sensación de total confianza que se tiene en algo o alguien, pero estas definiciones se quedan cortas. Por eso, a lo largo de los episodios, vamos a consultar a profesionales de diversas áreas del conocimiento para que nos expliquen qué es la seguridad desde distintas perspectivas y así podamos entender un poco más en profundidad esta cuestión. En este episodio vamos a hablar con Alejandro Piscitelli Murphy. Él es doctor en Sociología y director de Sociología en la Universidad Católica Argentina. Y con él vamos a hablar sobre cómo cambió el concepto de delito en el transcurso del tiempo, el papel de las ciencias naturales, las teorías modernas para explicar el crimen, qué influencia tienen las circunstancias familiares, sobre los crímenes de las mujeres, los crímenes en tiempos de las nuevas tecnologías. Buenas tardes. Hace ya mucho tiempo que me vengo dedicando al tema de sociología del delito como concepto general. Y he tenido oportunidad de explicar de dar estas conferencias a distintos tipos de público, ¿no? Y curiosamente hace 10 años que en unas jornadas que organiza la Fundación Adenauer y la Universidad Católica siempre me toca dar esta clase. ¿Desde qué perspectiva abordás el tema de la seguridad? Bueno, hacer el aporte sencillamente desde las ciencias sociales, de ver cuáles son las teorías que más, se han desarrollado y han intentado explicar un fenómeno tan complejo como es el delito, siendo que siempre hay una tendencia a querer sobresimplificarlo, a querer dar explicaciones vagas y rápidas. Bueno, el objetivo es empezar a ver dónde surge esta idea de delito moderno, ¿no? Porque, hay una clara diferencia entre lo que es la modernidad y las sociedades tradicionales o la premodernidad. ¿Cuál es la diferencia entre los crímenes en el pasado y los crímenes en la modernidad? Hasta el advenimiento de la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, el tema del delito se veía como otra cosa, se veía como una contención social de la disconformidad. La pena era el castigo brutal, no necesariamente proporcionado, porque la idea era que las cosas que se hacían en contra de la sociedad justamente eran en contra de toda la comunidad. Entonces, los castigos, como se ven en tantas películas y documentales, ¿no? La crucifixión, la hoguera, la horca, todo esto tenía un doble sentido. Primero, que era una cuestión pedagógica. Mirá lo que te pasa si haces alguna cosa que va en contra de las reglas establecidas. Y en segundo lugar estaba la cuestión de que en realidad algo que se hacía en contra de la sociedad justamente nos lo hacías a todos. Es lo que decía el sociólogo Durkheim en el siglo XIX, el derecho punitivo, ¿no? Se consideraba que un delito era algo que se le hacía a la comunidad. Entonces todos teníamos que estar ahí. Esto, que es premoderno y tradicional, todavía hoy se ve en muchos lugares. Cuando uno prende algunos canales de televisión y ve que, en un barrio popular todo el mundo va a prenderle fuego a la casa al que violó a una nena, la idea es, nos violaste a todos. O sea que estas son cosas que no están perdidas en el tiempo. Bueno, ya estuvimos hablando del crimen tradicional, pero ahora quiero saber, ¿cómo se caracteriza el crimen hoy en día?
Esto cambia radicalmente con la Revolución Industrial y la Revolución Francesa, que se combinan entre ambas. La Revolución Industrial sobre todo por un tema que es que genera urbanización. El 90% del mundo vivía en las zonas rurales y de pronto hoy el 90% del mundo vive en las grandes ciudades. Y esto cambia radicalmente un montón de cosas, entre ellos la visión sobre el delito, porque bueno, uno empieza a rozar, empieza a ver lo que le pasa al otro, empieza a querer robar, matar, etc. Y la Revolución Francesa a su vez, con estas ideas de igualdad, fraternidad, etc., ¿qué genera? Genera que haya un replanteo de todo lo que tenía que ver con el delito, porque es la idea, bueno, aparece el famoso libro de Beccarías de los delitos y las penas, y dice, bueno, esto ya no se puede seguir abusando, la gente tiene derechos, las penas tienen que ser proporcionadas, tiene que haber juicios justos, etcétera, ¿no? Toda esta cuestión. Y a partir de ahí, digamos, empieza a desarrollar lo que hoy conocemos, o sea, cuando una persona normal le pregunta, bueno, sobre el delito, bueno, piensa en la cárcel, piensa en la justicia, piensa en los delincuentes, cosa que es un concepto todo esto moderno. A partir de ahí empiezan a generarse distintas teorías, esto paralelamente, no estoy hablando de fines del siglo XVIII, pero ya justamente el fin del siglo XVIII, principio del siglo XIX, empieza a incubarse lo que conocemos hoy como las ciencias sociales y la sociología en particular, que durante todo el siglo XIX tienen una particularidad, y es que inevitablemente no se pueden en muchos aspectos separar de las ciencias naturales, porque las ciencias naturales ya llevaban un éxito de unos 200 años, y entonces las ciencias sociales toman algunas cosas de las ciencias naturales. ¿Qué elementos tomaron las ciencias sociales de las ciencias naturales? Estaba todavía muy empapado, ¿no? Las ciencias sociales de esa comunión que tenían con las ciencias naturales, que no solamente se da en la metodología, en las formas de investigar, sino que también en esa concepción de ver a la sociedad como un gran organismo. Y entonces, en ese clima, ¿qué ocurre? Mediados del siglo XIX empiezan a aparecer esas teorías lombrosianas, bueno, por Cesario Lombroso, ¿no? Que busca causas biológicas al delito, por la conformación física de la persona, etcétera, etcétera, ¿no? Lo cual hoy visto a la distancia es una locura, porque es metodológica, digo la locura, porque es buscar causas biológicas a una cosa que tiene mucho de construcción social y nada de biológico, ¿no? Es decir, entonces, Acá en Argentina hubo algún caso así de esta aplicación del Lombroso. Bueno, está el famoso caso, ¿no? Del principio del siglo XX de nuestro querido amigo el petizo orejudo, Santos Godino, que era un muchacho que tenía la manía de matar chicos acá en la zona de Parque Patricios, y bueno, y terminó en la cárcel de Ushuaia, pero claro, en un momento le operaron las orejas, porque ¿qué es la pena en un contexto así? Y bueno, operar a la persona, hacer algo en su biología, ¿no? Y además que la persona, hay un cambio radical en esta cuestión, porque cuando vos empezás a considerar que son causas biológicas las que generan delincuencia, inmediatamente lo que estás también diciendo es que el delincuente no es libre. Bueno, por eso hay muchas de estas cosas que no se fueron del todo y que vuelven, y etcétera. Pero bueno, a fines del siglo XIX, principio del siglo XX, ya se derivan de esta escuela positiva muchas teorías sociológicas, pero ya mucho más enriquecidas, ya dejando más de lado lo biológico, ¿no? Por ejemplo, la Escuela de la Ecología Urbana, ¿no? La Universidad de Chicago fue una universidad que tomó la sociología desde muy temprano, y bueno, como hacen los norteamericanos, que son gente muy práctica, tenían problemas sociales muy concretos, ¿no? De delincuencia, de racismo, de inmigrantes, etcétera, y empiezan a hacer investigaciones de todo tipo. Y entre ellas, bueno, por ejemplo, esta escuela se destaca porque lo que hace es buscar analizar dónde se cometen más delitos dentro de la sociedad. También de esto tenemos vestigios hoy claros, que es cuando se dice vamos a hacer el mapa del delito, ¿no? ¿Cuáles son los lugares donde hay un caldo de cultivo mayor? ¿Y vos hiciste acá alguna investigación en algún barrio vinculado con alguna temática de delito en particular? No, hicimos en un barrio complicado, pero no buscábamos hacer el mapa del delito, sino ver, bueno, qué ocurría con los jóvenes que no estudiaban ni trabajaban, ¿no? En la zona del Bajo Bulón, en el Gran Buenos Aires. Y además ahí teníamos otra intención, y era que algunas de las escuelas lo han tomado, ¿no? Que es ver desde el propio actor, desde el propio delincuente o marginal o excluido, cómo ven la realidad, cómo perciben la realidad, ¿no? Porque muchas veces se toman medidas desde las categorías del que toma la medida y no de la categoría del que es digamos, el objeto de estudio, dicho de una manera así científica, ¿no? O sea, el del delincuente. Entonces eso te enriquece mucho más, ¿no? Porque bueno, a lo largo del siglo XX vas viendo distintas teorías que toman aspectos parciales
¿no? Del fenómeno. Por ejemplo, está la ecología urbana, sí, muy interesante, el mapa del delito, pero el delito no está en el mapa, no está, o cuando viste algunos políticos dicen, bueno, vamos a iluminar el barrio, vamos a traer, vamos a asfaltar las calles. Son cosas necesarias, interesantes, buenas en sí mismo, pero no suficientes, porque el delito no está en el asfalto. ¿Qué otras teorías se usan en la sociología para abordar el tema del delito? Después vamos teniendo otra serie de teorías, por ejemplo el estructural funcionalismo, ¿no? Con el estructural funcionalismo ahí empieza a aparecer una idea que es clave, que es la idea del desviado, ¿no? El que hace estas cosas es un desviado. ¿Podrías explicarnos mejor a qué se llama un desviado? Es alguien que no entendió bien lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces lo tenemos que encerrar para hacerle entender lo que tiene que hacer, para que elija lo que tiene que hacer y que lo haga bien. Lo que pasa que también ahí hay un cierto punto flojo, y es que esta teoría presupone que si vos tenés muchos desviados, suponete que no sé, tenés muchos delincuentes o tenés mucha gente que vive en la calle, es un problema de ellos y no es un problema de la organización social. Y muchas veces es el problema de la organización social. Entonces, no sé, con este esquema de que bueno, el que hace las cosas mal es un desviado, nunca hay la posibilidad de una autocrítica. Y con el tema de los extranjeros y el delito, sí. La ciencia nos puede el tema de los extranjeros y el delito es el típico caso del chivo expiatorio, para decirlo vulgarmente, o como dice la escuela interaccionista simbólica, el estigma, donde vos lo que buscas, ¿no? Siempre es que, ¿qué pasa justamente? Siempre todas las sociedades buscan categorizar un desviado. Lo que vos tenés que ver siempre es, bueno, ¿a quién en este momento concreto se le llama desviado o se lo ve como desviado? ¿Qué características se le atribuyen y qué se hace con ellos? Entonces hay momentos históricos donde, claro, ¿qué es lo más a mano que tenemos? Y inmigrantes. Siempre nos estamos apoyando en medias verdades. Bueno, sí, siempre hay inmigrantes que son marginales y que roban, pero eso no quiere decir que todos los inmigrantes, ¿no? El caso más patético es el nuestro, ¿no? Donde en la actualidad muchas veces se toman grupos de países limítrofes como, ¿no? Peruanos, paraguayos, no, estos son los que delinquen y qué sé yo, cuando en realidad los que dicen eso son nietos o bisnietos de inmigrantes, ¿no? Italianos, españoles, etcétera, que sufrieron la misma discriminación o mayor a principios del siglo XX, ¿no? El tema de la familia, sí, ¿es estudiado con relación a esta problemática? Bueno, quizás los que más lo han estudiado son las últimas teorías, ¿no? De los fines de los 80, principios de los 90, ¿no? Hay una teoría de origen norteamericano que es la del bajo autocontrol, ¿no? Donde justamente es una teoría que tiene mucho sentido común, ¿no? Lo que te dicen es que, bueno, que normalmente una persona se socializa en su educación, en su niñez, es decir, adquiere los valores de su familia en su niñez, después cuando llega a una cierta edad de adolescencia, primera juventud, recibe ciertos controles sociales a través de las instituciones, ¿no? La escuela, el club, en fin, el barrio, etcétera. Y si eso funciona bien, en la adultez llegamos al autocontrol, es decir, ya no nos tienen que decir mucho, o sea, a las personas que hemos sido socializados más o menos normalmente no nos tienen que estar constantemente con un policía al lado diciendo, che, no robes acá, no hagas esto, no hagas lo otro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esta teoría a lo que apunta es, bueno, justamente, los delincuentes son gente que tiene bajo autocontrol, es decir, que tuvo algún proceso deficiente, especialmente en la socialización. Y en la socialización, ¿quién es el principal protagonista? Yendo a lo que vos me preguntás, la familia. No, justamente esta teoría dice, tiene cosas para criticar también, no es que me quiero adherir solamente a esta teoría, pero hace un raconto de todas las teorías previas y dice, bueno, pero acá nadie se ocupa del delincuente en particular, y del delincuente sobre todo, además, olvidándonos de qué se define como delito o no, porque ellos también reconocen que el delito es una construcción que depende de muchas circunstancias históricas, culturales, etcétera, pero definen algo así como lo que sería una conducta de riesgo, ¿no? Es decir, hay gente que, bueno, puede hacer cosas que son peligrosas aunque no estén penadas por la ley. Justamente estos dos autores, Hirschi y Gottfredson se llaman, son de la Universidad de Stanford, y dicen, bueno, busquemos un mínimo denominador común entre el chico que te roba en la calle y el empresario que vacía una empresa. Y bueno, y lo toman por ese lado. Y en ese proceso, la familia es un punto clave, ¿no? Porque ahí es donde vos aprendés. Es la planta baja. Si no tenés la planta baja, primero, segundo piso, van a ser complicados. Y siempre el delito se lo asoció con los varones jóvenes. Sí. Y en el siglo XXI estamos en el siglo de la mujer. Claro. ¿Hay algún estudio que habla de la mujer y el delito? Interesante pregunta.
hasta hace muy poco todas las estadísticas te apuntaban claramente a los varones y a los varones en determinada edad juvenil, ¿no? Podríamos usar la figura de la campana de Gauss, ¿no? Se ha concentrado, ¿no?, en de 18 a 25 años más o menos, etcétera, y masculinos. Esto se mantiene bastante, pero una serie de delitos hoy muy de moda, por decirlo entre comillas, han hecho que empiece a incrementarse significativamente, al menos en términos relativos, el delito de la mujer, ¿no? Me refiero a todo lo que tiene que ver con la droga, el transporte de droga, mulas, mecheras, las que roban, digamos, pequeñas cosas, etcétera, y hay un cierto auge, pero en términos comparativos sigue siendo mucho mayor la cantidad de varones que delinquen. Hay todas unas teorías académicas sobre el tema del género, pero no, cuando se habla del tema del género, no como uno puede pensar a priori y decir, bueno, ¿qué pasa con el acoso sexual y la violencia? No, las primeras teorías que se ocupaban del género apuntaban a ver qué pasa con la mujer delincuente, ¿no? O sea, qué características particulares tiene, si bien es mucho menor en cantidad con respecto al varón. Y ahí se instalaban las ideas de que, bueno, algunas pueden ser muy discutibles o hay que verlas en su contexto, de que, bueno, en realidad la mujer delinque menos porque, sobre todo a 30, 40 años atrás, y yendo para atrás, está mucho más contenida familiarmente, bueno, no la típica cosa, bueno, el nene que salga a la hora y vuelva a la hora que quiera, la nena no, viste, la voy a buscar. Estaba siempre dentro de la casa. Estaba siempre dentro de la casa, la forma de salir eran todo mucho más cuidado. Entonces, bueno, eso hacía como que inevitablemente estuviera mejor armada frente al delito, ¿no? Pero claro, ahora esto ha cambiado radicalmente. Se siguen estudiando los crímenes y delitos de las mujeres en particular, pero después está la otra rama, que es la rama ideológica, que es, bueno, cuando en los años 70 empieza esto en Estados Unidos, empieza a tomar forma esta cuestión de, bueno, de la violencia que sufre la mujer, entonces empiezan a hacer equipos de cuidado de la mujer, como hoy acá tenemos, las comisarías de la mujer, etcétera, etcétera. Pero claro, llega un momento que eso es como que se hacen dos grupos paralelos, los que siguen estudiando a la mujer como delincuente y aquellos que toman la violencia que sufre la mujer y lo toman como bandera política, como bandera ideológica, y entonces, ¿no?, inclusive critican que se siga investigando a la mujer desde el punto de vista académico y la mujer que comete delitos, ¿no? En realidad también muchas investigaciones que demuestran que sí, que la condición femenina da una serie de características, pero hay otras condiciones, o sea, ser de una determinada clase social, ser de un ambiente cultural, tener una cierta edad, ¿no? O sea, la variable mujer influye, pero siguen siendo importantes otras variables. ¿Vos tuviste en algún trabajo de campo oportunidad de entrevistar a alguna mujer, alguna joven de estas características que te haya impactado y por qué? Bueno, en este trabajo que yo mencioné hace un rato, ¿no?, en el Bajo Bulón, ahí hicimos 30 entrevistas, ¿no? Y bueno, unas más fuertes que otras. Yo suelo mencionar la entrevista a una en particular, una chica que se llamaba Chucky, ¿no? Y bueno, es muy fuerte porque vos ahí ves muchas de las cosas que están en los libros. Chucky, claro, muchas cosas que vos ves en los libros saltan a la realidad y en primera persona y con el micrófono abierto. Y Chucky era una chica que digamos, que vivía en una familia que compraba y vendía droga. Ella a los 7 años empezó a recoger la droga que se caía del piso, así literalmente, y además, como si fuera poco, los padres la abusaban constantemente, ¿no? Entonces esta chica, en el momento que yo la entrevisté ya hace unos años, era la jefa de una banda, ¿no?, con otras 4 chicas, ¿no? Tenía un concepto absolutamente negativo de sus padres, ¿no?, con todos los insultos que se te ocurran, ¿no? Y bueno, tenía una visión de la vida absolutamente negativa porque claro, o sea, volvemos a lo mismo, esa socialización había sido muy, muy deficiente y es muy probable que digamos, que Chucky nunca haya comido en una mesa con gente que la quería, ¿no? Y entonces todo así se torna mucho, mucho más difícil, ¿no? Y bueno, ella va contando lo que es su vida y lo que fue su vida y sus prácticas cotidianas de robo, etcétera, ¿no? Y uno cuando ve toda la película dice, bueno, es lógico que Chucky sea así, ¿no? Hasta cuando se le preguntaba por la cárcel, dice, está buena la cárcel, yo estuve un par de veces, está bueno, tenés sexo, tenés droga, tenés comida, pero claro, vos te das cuenta que lo que le gusta a Chucky de la cárcel no es tanto eso, sino que es
por lo menos es un número, por lo menos alguien la nombra, por lo menos alguien la considera, ¿no? Más allá de todo lo otro que pueda seguir sufriendo. Pero siempre estas cosas de investigación, insisto, son muy buenas porque vos le das el micrófono al actor, ¿no? Y si vos no sabés qué tiene en la cabeza, es muy difícil ayudarlo. Porque si no vas a tender siempre a que intentar solucionar las cosas con tus categorías, ¿no? El típico caso cuando aumentemos las penas. ¿Y por qué se dice aumentar las penas? Porque el que lo dice, si a él le aumentaran la pena, se cuidaría más, ¿no? La típica cosa, pusieron una cámara para controlar la velocidad en tal avenida. Bueno, cuando pasas por la avenida vas a baja velocidad, ¿no? Así que bueno, esa sería un poco la cuestión. Todos sabemos que estamos atravesados por las nuevas tecnologías. ¿Estas modifican el concepto de delito? Lo que se ve es que las nuevas tecnologías de alguna manera están exacerbando el desvío. ¿Por qué? Porque vos tenés ya tanta cámara y tanta cosa que observa, que hay un montón de conductas que son privadas, etcétera, etcétera, que empiezan a configurarse como delictivas. O sea, Durkheim ya lo decía en el siglo XIX, cuidado con que haya demasiado poco delito, porque vas a empezar a buscar delito donde no lo hay, ¿no? Y me parece que las nuevas tecnologías pueden ser muy positivas, pero la cara oculta es eso, ¿no? Que empezás a mostrar muchas conductas que antes no se mostraban y empezás a decir, oh, mirá qué barbaridad esto, y por ahí no lo es. Eso depende mucho también de cada contexto histórico y cultural, ¿no? O sea, ¿quién es el que define lo que es delito y lo que no es delito? A mí me parece que, un poco lo que decía hace un rato, más allá de eso, que es muy coyuntural, es ver esto que decíamos hace un rato de, bueno, pero ¿cuáles son las condiciones de vida de las personas que hacen que estén más proclives a desviarse, entre comillas, ¿no? Y me refiero justamente al tema de la socialización, ¿no? A cómo haces para que en una sociedad cada vez haya menos gente que está a la deriva en cuanto a su educación y en cuanto a sus momentos, los momentos clave de su vida, ¿no? Y en países como los nuestros, con tantas carencias, otra cosa mucho más básica, ¿cómo hacemos para que estén bien alimentados los primeros 2 años de vida todas las personas? Bueno, ¿no? Alejandro, muchas gracias. No, fue un gusto, la verdad, haber compartido estos minutos. Gracias a todos por estar y los esperamos en los próximos episodios para seguir analizando temas de seguridad desde distintas perspectivas. Muchas gracias. En el próximo episodio vamos a hablar con la doctora Lourdes Puente Olivera. Ella es directora de la Escuela de Política y Gobierno de la UCA y especialista en cuestiones de inteligencia. Si querés saber más sobre seguridad, en la descripción de este episodio encontrás toda la información. No te olvides de seguirnos desde tu aplicación de podcast favorita. Eso fue todo por hoy. Gracias por estar.